estimado presidente, estimados diputados, estimados dirigentes, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, agradecer la invitación para poder exponer ante esta honorable comisión la realidad a la que nos estamos enfrentando los funcionarios de Gendarmería a propósito de esta pandemia de COVID-19. Nuestra misión, además institucional, que es velar por la seguridad y la reinserción de los internos como dirigente probablemente tal, es velar por la seguridad de los trabajadores penitenciarios, quienes estamos expuestos a una situación bastante crítica a propósito de esta pandemia, una situación que es bastante compleja y un escenario bastante incierto. Basta recordar que nuestro trabajo siempre se ha dado en un contexto de falta de recursos, de insalubridad, en un contexto de violencia permanente, y sin duda que a esto le sumamos hoy día el COVID-19 que estamos golpeando tan fuerte en nuestro país, nos tiene bastante preocupados. Las cárceles sin duda son un lugar donde este tipo de enfermedades se propaga rápidamente. Y nos preocupa, por cierto, la salud de nuestros funcionarios y las medidas que se han tenido que adoptar para salvaguardar también de alguna forma la vida y la protección de la población penal. Sin duda que los traslados que se han estado ejecutando durante el último tiempo obedecen a una orden institucional, a una decisión de carácter institucional, pero nosotros, reitero, nuestra preocupación se centra específicamente en nuestros funcionarios de regiones donde el contagio del COVID no ha sido en los mismos términos como se ha desarrollado en la región metropolitana, donde tenemos situaciones de verdad alarmantes, muy críticas, acompañado de eventos críticos que han puesto en riesgo no solo la seguridad de los penales, sino, y lo que nos interesa a nosotros, la seguridad de todos nuestros funcionarios. Ahí obedece a decisiones institucionales por medida de seguridad, tener que trasladar internos a centros penales que están en el sur del país, donde, reitero, el nivel de contagio, y esto obedece justamente al compromiso y al trabajo que han realizado los funcionarios en regiones, el nivel de contagio no es similar a lo que está pasando en la región metropolitana. Entendemos, aquí hay una diferenciación, hay medidas que se toman por seguridad. Cuando pasan eventos críticos es necesario segregar a la población penal, sacar esos reos que son conflictivos y que generan desorden al interior de las unidades penales y derivarlo a otras regiones del país, donde sí existen los espacios suficientes, ¿no es cierto?, para poder hacer la contención. Pero traslados masivos como los que va a enfrentar la región del Biobío, sin duda que nosotros creemos debieran tener otro trabajo, otro carácter y otra programación. Hace unos días atrás conocimos el informe del Colegio Médico, donde dice que la situación al interior de las unidades penales es una situación sanitaria fuera de control, y que es una situación que a nosotros nos preocupa. Por ende, ellos de alguna u otra forma le hacen ver al gobierno, a las autoridades de salud, que deben prestar atención a la situación que está pasando al interior de los recintos penales. Reitero, esta situación de traslado es muy distinta a uno que se dé en contexto de seguridad, donde se ha vulnerado la seguridad en situaciones como las que pasaron en Santiago 1, en Colina, la toma de rehenes en Puente Alto. Nosotros quisiéramos que el Ministerio de Salud, entendiendo la situación que está el país, pero que se hicieran los esfuerzos necesarios para que cuando se efectúen estos traslados programados, vayan acompañados, ¿no es cierto?, de los exámenes y los test que son necesarios para darle tranquilidad a los funcionarios en regiones que, reitero, han hecho un tremendo trabajo por mantener las cárceles libres del contagio del COVID, pero entendemos que a la fecha no ha habido la respuesta satisfactoria que nosotros esperamos. Hemos sostenido varias reuniones con la autoridad del servicio, con el subsecretario de Justicia y representantes del MinSal, y ellos nos dicen que los test PCR no están a disposición en la cantidad que se requiere para poder testear a los internos y sacarlos trasladados. Entendemos la preocupación de nuestros funcionarios, estimado presidente. Reitero, hoy día lo que se puede eventualmente trasladar desde la región metropolitana a la región del Biobío
y en el futuro a otras regiones, evidentemente que te preocupa a nuestro personal, pudieran ser cantidades de internos, no sabemos cuántos de ellos tienen evidentemente el contagio, lo que podría provocar una situación de salud compleja al interior de estas nuevas unidades y, por qué no decirlo, también podría alterar o poner en riesgo la salud pública de aquellas regiones donde sabemos que hoy día, si tenemos un contagio masivo de reos, la capacidad hospitalaria o para la atención de estos pacientes, a lo mejor, evidentemente, se va a ver demasiado expuesta. Hoy día la mirada está centrada en la región metropolitana, las regiones estamos haciendo todo lo posible por mantenernos libres del contagio y evidentemente que este tipo de traslados a nosotros nos preocupan. Sabemos que la autoridad Gendarmería tiene el deber de velar por la salud de la población penal, pero nosotros como dirigentes del personal vamos a poner el énfasis siempre en que también se proteja la salud de nuestros funcionarios, que les reitero, hasta el día de hoy han hecho un tremendo trabajo en las regiones del país para mantener las cárceles aisladas de contagio. La mayoría de los contagios que se ha producido en regiones justamente proviene de los traslados que se han realizado desde la región metropolitana. No estamos de alguna u otra forma señalando de que nos efectuó este trabajo de traslado, porque sabemos la situación crítica que tienen nuestros colegas en la región metropolitana. Pero sí, lo que queremos reiterar y tajantemente es que el gobierno, a través de las autoridades de salud, se deben hacer responsables y apoyarlos en este proceso, que los reos salgan testeados desde la región metropolitana y se cumplan al menos con esta exigencia que están pidiendo los funcionarios en regiones. Son medidas que efectivamente la autoridad va a tener que tomar, tiene el deber de hacerlo, pero sin duda que sin el apoyo de las autoridades de salud y del gobierno, en este caso podemos trasladar este foco de contagio que tenemos focalizado en la región metropolitana a la región, y eso es lo que de alguna u otra forma las autoridades del servicio y las autoridades de gobierno debiesen evitar. Sabemos que hay necesidades, sabemos que hoy día no están los PCR disponibles, pero esa no es una situación que debiéramos resolver nosotros. No se debe delegar en ningún otro órgano del Estado la responsabilidad que le compete en este caso al Ministerio de Salud, y las cárceles hoy día no están proclives en materia de seguridad, sino que lo que está pasando en el interior de las unidades penales es una crisis en materia sanitaria. Y si el gobierno Don Pablo, perdón que lo interrumpa, lo que pasa es que son 5 minutos, entonces para que pueda ir redondeando la idea en un minuto más máximo. Presidente, con esto termino. Que la autoridad de salud nos ayude, que les den la certeza que los reos que se van a trasladar desde la región metropolitana a regiones, en lo posible, tienen que ser testeados para darle tranquilidad a nuestro personal. Gracias, presidente. Muchas gracias a don Pablo Jaque, que intervino en representación de la Asociación de Gendarmes de Chile, AGECH, y ahora vamos a escuchar por 5 minutos. Les pido que ustedes calculen el tiempo porque no me gusta tener que interrumpirlos, a el representante de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, ADIFGEN, don Juan Carlos Muñoz. Lo escuchamos. Bueno, primero que todo, saludar por su intermedio, señor presidente, el espacio que se nos brinda en esta honorable comisión que ya nos ha recibido, obviamente, en procesos anteriores, y por su intermedio a todos los honorables diputados que en este momento nos escuchan. Agradecer este espacio que se le da a la DIPGEN, parte integrante del Frente de Trabajadores Penitenciarios, señor presidente. Primero, obviamente, en tiempos de pandemia, las funciones de gendarmería de nuestra institución no han cambiado en torno a seguridad y reinserción social. Obviamente en temas de seguridad, ya Pablo y el resto de mis compañeros darán cuenta de ello, de lo que está pasando en el sistema cerrado, que ha sido obviamente de connotación pública. Pero también tenemos un segundo eje, que es la reinserción social, que tampoco se tiene que dejar de lado. Y en este espacio y en este contexto en que está el país, Gendarmería y los trabajadores penitenciarios no uniformados también han estado presentes con una primera línea en el área de salud, con los cuales nos tenemos que hacer un
un merecido reconocimiento a todos los compañeros y compañeras de Arica a Punta Arenas, que en este ámbito, técnicos, paramédicos, médicos, han tratado de controlar estas situaciones tan gravosas que hemos tenido, obviamente, a nivel de sistema cerrado y de cárceles en particular. Obviamente ellos han sido los llamados a contener esta situación en temas de salud, y ahí nosotros relevamos el reportaje que se hizo hace muy poco tiempo atrás a una enfermera en la cárcel de Puente Alto, siendo este uno de los focos más grandes que teníamos de contagio, y en donde se le denominó los héroes sin capa. Efectivamente hay muchos héroes sin capa en Gendarmería de Chile, y los trabajadores penitenciarios no uniformados justamente estamos presentes en todo esto que está pasando también. Relevar, insisto, el rol de nuestra área de salud y nuestros compañeros de esta área que han controlado contenido, han capacitado incluso en diferentes charlas. Tenemos gráficas de Punta Arenas dando cuenta de nuestro personal, justamente relevando la función sanitaria que se debe atender. Y gran parte de lo que ha ocurrido siempre se muestra en torno a los 45.000 penados que están en el sistema cerrado, pero Gendarmería también atiende a 68.000 penados que están en el sistema abierto. 68.000 penados que efectivamente también requieren asistencia, control, y que se sigue realizando justamente en los diferentes centros y unidades penales que tenemos a nivel país. Entiéndase por ello los centros de reinserción social, que siguen funcionando, no han parado en ningún día de esta pandemia, como también aquellos que tienen que ser controlados por los centros de apoyo a la integración social CAIS, donde efectivamente existe un porcentaje del 99% de funcionarios no uniformados que desarrollan día a día la función, con personas que vienen obviamente desde el entorno externo al sistema cerrado, sin nosotros poder controlar efectivamente en qué condiciones vienen, si vienen con PCR positivo o no, y se tiene que seguir controlando las firmas, se tiene que seguir atendiendo libertad vigilada con los cambios que obviamente esta pandemia nos ha generado. Por tanto, aquí es necesario también relevar la función en el plano técnico que se ha hecho. Nuestros compañeros del área logística, que han desarrollado un tremendo trabajo en torno a poder entregar elementos de protección personal de Arica a Punta Arenas. A nuestros compañeros del área de informática, en donde nuestro personal ha tenido que implementar todas estas herramientas tecnológicas, y así tendríamos un sinnúmero de ejemplos, señor presidente, para relevar el trabajo del trabajador penitenciario no uniformado. De los 5.000 trabajadores que somos en esta institución, el 25% de Gendarmería la componemos justamente auxiliares, administrativos, técnicos, profesionales y directivos, que efectivamente han asumido este tremendo rol. Por tanto, aquí nos queda valorar el trabajo que se están haciendo, y no solo en las unidades penales, porque tenemos funcionarios que están trabajando en direcciones regionales, en nuestros edificios corporativos, dirección nacionales, edificios de la Subdirección de Administración y Finanzas, donde tienen que desarrollar también trabajo presencial, justamente con todos los riesgos que significa hoy día. Cuando el mensaje es quedarse en casa, nosotros podemos decir que el trabajador penitenciario no uniformado no se ha quedado en su casa, ha tenido que seguir atendiendo en turnos éticos, obviamente ante la demanda que efectivamente nos exige obviamente esta situación, y la función propiamente tal de Gendarmería de Chile, que reitero, seguridad y reinserción. Y esta exposición al coronavirus no ha estado exento de contagio en el personal no uniformado. Obviamente las cifras daban cuenta de 668 contagiados, de acuerdo al último dato que teníamos de la institución, y los contagiados son funcionarios uniformados y no uniformados también, con foco importante en direcciones regionales. La última en la Dirección Regional de Arica, tuvimos un foco importante en la Dirección Regional Metropolitana, tenemos un foco también en su momento contagiado en el Hospital Penal, y así efectivamente no necesariamente es la cárcel el único foco que existe hoy día. A veces se invisibiliza obviamente este otro lado, y también la lamentable noticia de haber fallecido un funcionario no uniformado, del cual hubo un reportaje que salió en Bio Bio Chile, de un compañero del SET metropolitano, contador auditor, contrata por 6 años, desarrollando funciones permanentes en esa unidad penal con contacto, falleció a causa del COVID. Y no lo podemos dejar pasar, no podemos invisibilizar ese tipo de situaciones, que efectivamente nos han golpeado como institución y nos han golpeado también como organización, porque efectivamente había que seguir desarrollando funciones de manera remota, teletrabajo y presencial. Se sigue desarrollando eso, por tanto, nuevamente se releva aquí la exposición al riesgo que hemos venido señalando en reiteradas oportunidades. Hoy día no solo por el trabajo penitenciario que así lo requiere, el exponerse, el estar en contacto permanente con personas que han infringido la ley,
tanto en las unidades del sistema cerrado, reitero, en los centros de reinserción social, en los centros de apoyo a la integración social. Por tanto, hoy día al riesgo propio del trabajo nos encontramos también con el riesgo propio de la pandemia. O sea, trabajadores penitenciarios no uniformados hoy día tomando la temperatura, pidiendo que se laven las manos, tomando todos los resguardos que nos permitan a lo menos minimizar este foco que ha significado el COVID-19 en Chile y obviamente la región metropolitana con uno de los focos más grandes que tenemos. También siendo Iquique un foco importante que con su oportunidad, Temuco, Punta Arenas, en donde efectivamente se tuvieron que tomar los resguardos sanitarios también por parte de nuestro personal y también con respecto a quienes atendemos día a día. Dábamos una cifra hace muy poco en una reunión que el promedio de atenciones en la región metropolitana superaba casi las 50, o sea, 50 personas que vienen desde el exterior a controlarse en los centros de reinserción social, a atenderse en un CAIS. Por tanto, efectivamente existe un contacto que se sigue dando y lo tenemos que seguir haciendo porque es parte de nuestra función. Don Juan Carlos, se ha cumplido el tiempo para que vaya cerrando, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Solo solicitar que efectivamente se vuelva a revisar por parte de esta honorable comisión la realidad del personal a contrata dentro de Gendarmería de Chile, obviamente con un dictamen que emitió el Contralor y que nos pone en una condición muy, muy distinta a la realidad de nuestros compañeros uniformados. Cerrar esta presentación, señor presidente, con la realidad que vivimos justamente con una ley que se tramitó hace muy poco con el indulto COVID. Efectivamente, hubo un tremendo trabajo técnico en el sistema cerrado, donde salieron del sistema cerrado 1.800 internos, y ellos llegaron a ser atendidos al sistema abierto, donde efectivamente la labor del personal no uniformado es justamente asistir, controlar, respecto de esta medida, que por un lado permite descongestionar el sistema cerrado, pero sobrecarga nuevamente la realidad de la otra parte de Gendarmería, que es la reinserción social. Y por último, señor presidente, el señalar que la preocupación constante por parte de nuestro gremio, sin lugar a dudas, está en la función, pero también hoy día en la salud y vida de todos los trabajadores penitenciarios no uniformados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Juan Carlos Muñoz, en representación de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, ADIFGEM. Vamos a escuchar a las 4 asociaciones. Yo ya estoy inscribiendo a los diputados y diputadas que me han pedido hacer uso de la palabra para que se vayan inscribiendo en el sistema también. Tengo inscrito en primer lugar al diputado René Zafir. Ahora vamos a escuchar a la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, en la persona del señor Benito Saravia, a quien ofrezco la palabra. No sé quién va a hablar, presidente. No veo aquí en los nombres a don Benito Saravia. ¿Quién va en representación? No sé quién está en representación de ANFUP. Don José Enríquez. Ya, por favor, le damos la palabra. ¿Está don José Enrique? Don José Enrique, le damos la palabra. Parece que no escucha. Don José, ¿puede hablar? Bueno, buenos días, señor presidente. Benito Saravia, de ANFUP. ¿Se escucha? Sí, don Benito, lo estamos escuchando. Ya. Buenos días, señor presidente, honorables diputados, compañeros dirigentes, intervinientes que participan hoy de esta comisión. Como representante del gremio más antiguo representativo de Gendarmería de Chile, ANFUP, agradecemos la invitación a exponer ante ustedes la realidad que viven los funcionarios internos en el interior de las unidades penales de todo el país. Hemos tenido que enfrentar desde el mes de marzo a la fecha focos de contagio en diferentes unidades penales del país, en menor medida en regiones, que sin duda han afectado a gendarmes internos, aprovechándose esto último de la contingencia para planificar y consumar intentos de fugas masivas, motines, tomas de rehenes de funcionarios, agresiones con armas blancas, rescates desde hospitales en el exterior, riñas entre internos con resultado de muerte, sumado a varios intentos de ingresar armas de fuego, armas blancas, celulares, drogas y otros elementos prohibidos requisados por el personal en control de encomiendas, en los registros de allanamiento o el lanzamiento desde el exterior. Claramente todo esto con la intencionalidad de continuar cometiendo otros delitos en el interior de los recintos penitenciarios donde cumplen su condena o están esperando prisión preventiva. Esperando un juicio, perdón.
enfrentando todo lo anterior con los mismos recursos, personal de custodia y personal de salud, sin considerar en este primer análisis las demandas históricas de nuestra asociación gremial a los diferentes gobiernos de turno en materia de hacinamiento e infraestructura que agravan aún más las posibilidades de hacer frente a la contingencia que se vive hoy en las cárceles de nuestro país. En esta exposición nos centraremos en tres temas fundamentales que hemos tenido que enfrentar hoy producto de la pandemia que afecta al mundo, a nuestro país y que ha golpeado con fuerza nuestro sistema carcelario. 1. Hacinamiento y falta de infraestructura. Es considerado el factor principal de contagio en el interior de las unidades penales, así lo han señalado diferentes informes de organismos nacionales e internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, informes de la Fiscalía Judicial de la Excelentísima Corte Suprema e Instituto de Derechos Humanos. La gran cantidad de unidades penales hacinadas principalmente en la zona centro de nuestro país, que concentran la mayor cantidad de internos y funcionarios penitenciarios contagiados con COVID-19 o en cuarentena preventiva, puede ser la causal del contagio masivo que se concentra en estos recintos. Los serios problemas de infraestructura de un gran número de unidades a nivel nacional nos obligan a albergar a usuarios en dormitorios colectivos, en módulos, calles, galerías y otros, siendo estos espacios físicos nefastos para prevenir el contagio masivo de COVID-19 entre internos y funcionarios penitenciarios, que tienen realidades similares e inclusive en peores condiciones en algunos establecimientos penales, con casinos, dependencias administrativas, baños, dormitorios pequeños en mal estado, considerándose también en el caso de los gendarmes este factor como responsable de que hoy el número de contagiados de los custodias sea superior al de la población penal. La lenta respuesta en la reparación de la infraestructura penitenciaria dañada por la población penal en cárceles concesionadas, teniendo como principal ejemplo el penal de Santiago I, que alberga 3.800 internos y que sufrió serios daños en la guardia de sus módulos, sistemas eléctricos, ventanales y otros productos del motín con intento de fuga masiva que se generó en marzo del presente año y que a la fecha aún no son reparadas. Otro punto relevante que nosotros consideramos es la contratación de personal de salud, adquisición de insumos de prevención, número de internos y personal penitenciario contagiado con COVID-19. La falta de personal de salud para abordar desde el punto de vista médico las políticas de prevención, educación o derechamente para enfrentar los casos en unidades donde ya existen personas contagiadas es otro de los factores principales que permitió el contagio masivo en la unidad de Puente Alto y que pudiese repetirse en otras unidades de la zona centro. ¿Ya? La falta de insumos de prevención, testeos aleatorios para la población penal y gendarmes a nivel nacional parece encender la alerta, para encender la alerta a tiempo cuando se detecten casos positivos, facilitan día a día el contagio en el interior de las unidades penales, no permitiendo disminuir las cifras actuales de contagiados que van cada vez en aumento, teniendo a la fecha 718 gendarmes contagiados y 559 internos. Las plazas disponibles y traslados es otro de los puntos que nosotros consideramos importantísimos para poder abordar la prevención del contagio COVID-19. En la región metropolitana se concentra hoy el 35,1% de la población penal del país, con 13.977 internos, todos ellos con serios, en diferentes unidades penales, todas ellas con serios problemas de hacinamiento que dificultan evitar el contagio masivo de usuarios una vez que se detectan casos positivos, siendo el hacinamiento y las malas condiciones de infraestructura el factor principal de la propagación del virus en los recintos carcelarios en la región metropolitana. Las plazas disponibles en el CPL Manzano de Concepción y las unidades penales concesionadas de Valdivia y Puerto Montt se transforman en una gran alternativa para descongestionar el hacinamiento de las unidades penales de la región metropolitana a corto plazo, evitando un contagio masivo de la población penal y gendarmes, permitiendo mayor espacio físico para aislamiento preventivo y para segregar la población penal con enfermedades crónicas. Es acá donde tenemos que hacer la diferencia en los diferentes tipos de traslados. Difícilmente como organización de manos pondremos con los traslados de usuarios que alteren el régimen interno en las unidades penales, o de quienes participen en intentos de fugas, riñas, motines o agresiones a sus pares y agresiones a funcionarios penitenciarios. Por nuestra responsabilidad como representantes personal también es gestionar con las autoridades que se garantice su normal funcionamiento, salvaguardando así la vida de otros usuarios y la integridad física del personal penitenciario, no permitiendo que la población penal avesada controle el interior de los recintos penales y mucho menos que generen redes para continuar cometiendo delitos en sus lugares de reclusión. No podemos negar que hoy trasladar población penal, muchos lo consideran como trasladar el virus de una región a otra, donde no existen funcionarios ni internos contagiados, debiéndose centrar en este punto la tarea principal del gobierno a través del Ministerio de Salud y Gendarmería de Chile para realizar los testeos a todos los internos, los traslados masivos o de manera aleatoria en algunos casos, pero el mayor énfasis debe estar en las medidas de prevención, régimen, cuarentena y espacios físicos definidos que deben tener las unidades penales que recepcionarán a esta población penal,
incluido todos los insumos necesarios que requiera el personal penitenciario que participará de la custodia en el traslado, como a su vez quienes lo recibirán en sus nuevas unidades. Esto último es la clave a la hora de trasladar internos por medidas de seguridad, plazas disponibles, futuros ingresos a prisión preventiva o cumplimiento de penas por orden del tribunal competente. Por último, señor presidente, descongestionar las cárceles altamente hacinadas es la clave para enfrentar. Descongestionar las cárceles altamente hacinadas de manera responsable es la clave para enfrentar de mejor manera esta pandemia. De lo contrario, en el futuro solo tenemos que recoger muertos. Trasladar internos de manera responsable, con todas las medidas de prevención, desde las cárceles públicas a las cárceles concesionadas, con plazas disponibles, es salvar vidas. No hacerlo es defender el negocio de los privados. Muchas gracias. Muchas gracias, Sarabia, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios ANFUP, Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios ANFUP. Y por último, le damos la palabra al señor Pedro Espinosa, en representación de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile, ANSOC. Don Pedro, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, y buenos días, honorable diputado. Bueno, para mí, como representante de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, es importante que nos hayan dado este espacio para poder expresar lo que día a día hemos estado viviendo desde el comienzo de esta pandemia. Bueno, aparte de colgarme de las palabras de mi suboficial Jaque y de mi suboficial Sarabia y de don Juan Carlos, además quiero hacer presente que nosotros como gremio no nos estamos oponiendo a que saquen gente de Santiago interno para descongestionar un poco las unidades que están más complejas, pero también queremos tener la certeza de que ellos van en buenas condiciones hacia las unidades penales que están llegando, que son las unidades penales concesionadas, en mayor parte las que están recibiendo el sobrecargo de la población penal que está saliendo de Santiago, donde en esas unidades cuentan con hospitales penales. Los hospitales penales debieran tener asistencia de salud 24/7, lo que hoy en día en la mitad de las cárceles chilenas está funcionando así, con paramédicos, y los doctores trabajan de 8 a 5:30 de la tarde y fines de semana estarían de llamado. El Estado gasta mucho dinero en las cárceles concesionadas y lo mínimo que necesitamos nosotros es que ellos estén presentes. En caso de que se nos enferma un interno durante la noche, sacar al interno a exponerlo a un servicio de urgencia, más el personal de custodia que va a exponerse y volver a seguir cumpliendo con sus funciones y así volver a su módulo donde él estaba, puede volver contagiado y nos va a complicar mucho más. Por lo tanto, nosotros queremos pedirles que ustedes intercedan por nosotros ante el Ministerio de Salud, que de una vez por todas tome conciencia y nos apoye realmente, porque todas las estadísticas juegan en contra de nosotros. Nosotros lo que solicitamos, que nos apoyen de igual forma, en lo que es elementos de seguridad para el personal, porque hoy en día, desde cuando se inició la pandemia, los internos ya no están reaccionando de la misma forma. A ellos se les han entregado muchas herramientas para que ellos empiecen a trabajar desde las unidades penales, los equipos celulares, donde ellos están trabajando desde ahí, manejando sus bandas, estafas telefónicas, haciendo miles de delitos que día a día están apareciendo más, y eso nosotros necesitamos que ustedes nos respalden a nosotros. Los profesionales en seguridad somos nosotros. Como nos dijo nuestro director nacional en su oportunidad, no hemos tenido, todos los intentos de motín han sido fallidos. Gracias a Dios no tenemos ningún funcionario fallecido. Nosotros no queremos mártires en Gendarmería. Nosotros necesitamos que ustedes nos apoyen y nos respalden
para que Gendarmería tome los procedimientos como corresponde. Porque nosotros tenemos que llevar esta dura tarea que se nos está dando en todas las unidades penales. Empezamos Puente Alto, pero se nos desparrama región y en región se nos hace mucho más complicado. El personal no es suficiente como el que hay en Santiago. ¿Qué pasa con las cuarentenas? El servicio de salud no va a visitar la unidad en terreno. Nosotros, los chalecos antibala o chalecos antipuñal que tenemos, los tenemos que traspasar de funcionario a funcionario. No tenemos la capacidad de que todos los funcionarios se le entregue un cargo fiscal para que efectúe su trabajo. Se entra un procedimiento, los funcionarios pasan por la sala de armas, se le entrega casco, chaleco o escudo, y eso lo usa un funcionario, lo usa otro funcionario y otro funcionario. El virus se transmite por contacto. Los gariteros están en la garita 4 horas con armamento. El armamento donde más se mantiene el virus en el metal. No se le hace un aseo permanente, una sanitización permanente al armamento. Los chalecos antibala que están ahí van rotando, los funcionarios trabajan 4x4 en la mayoría de las unidades, 4 horas en el muro, 4 horas disponibles. Nosotros necesitamos que se le entregue de cargo fiscal, que el Estado invierta en nosotros, invierta para nuestra seguridad, para así nosotros poder realizar nuestro trabajo como corresponde. Necesitamos que invierta en contratar más personal de salud, más técnicos paramédicos, más doctores, para no salir a realizar salida a los servicios de urgencia con mayor cantidad de gente. Nosotros necesitamos que se regularice el tema de los teléfonos en las unidades penales, porque sin ir más allá, hace exactamente alrededor de unas 2-3 semanas atrás, tuvimos una fuga planificada en Limache, donde nos quitaron un interno desde el hospital. Gracias a Dios, no salió ningún funcionario herido, pero fuimos atacados con armamento. Tuvimos un ataque en un set abierto donde antisociales llegaron, maniataron a un funcionario de gendarmería, le quitaron el armamento de servicio, más otro armamento, una escopeta y un revólver para ser más exacto, le sacaron los chalecos antibala, medidas de seguridad y armamento fiscal, munición fiscal. Por eso nosotros necesitamos, que se supone que nosotros nos iban a apoyar en el tema jurídico, que nosotros nos representen los abogados, que se hagan las denuncias correspondientes y lleguen hasta buen puerto, hasta una condena si es necesario, porque nosotros no estamos libres de todo, y nosotros tenemos, si hay que ir a apelar a la Corte Suprema, que los abogados vayan a apelar a la Corte Suprema, el equipo jurídico de Gendarmería nos respalde. Eso es lo que solicitamos. Y nosotros no nos vamos a negar ni nos vamos a oponer a los traslados que sean coordinados y con los test correspondientes. Así es que lo único que les puedo solicitar es que nos apoyen en eso, que el Estado invierta un poco en nosotros, porque somos la única rama de las Fuerzas Armadas que somos los más pobres, que no tenemos recursos. Se echó a andar un hospital penal en la penitenciaría de Santiago, que se le llama hospital de campaña, donde tienen 45 camas. Y eso todo con recursos y gestión que hizo el director, nuestro director nacional. ¿Y dónde está el servicio de salud para ponernos unos paramédicos, un doctor que esté 24 horas atendiendo a los internos para evitar la salida? Eso es lo que nosotros queremos pedirle, señor presidente y honorables diputados que nos están dando la oportunidad de poder expresarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Pedro Espinosa en representación de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile. Vamos a escuchar ahora
a los diputados que me habían pedido la palabra. Tengo un representante de ANOP, que no lo tenía en la minuta, que me está pidiendo la palabra, señor secretario, si pudiera clarificarlo. También está invitado, señor presidente. Perfecto, es que no estaba en la minuta. Entonces, le damos la palabra al representante de ANOP para que se identifique para efectos del acta y lo escuchamos por 5 minutos. Señor presidente, buenos días. Señor diputado, señora diputada, agradezco el espacio de la sesión. La verdad que no estábamos invitados, como no, desconozco la razón, pero creo que es importante que se escuche a los oficiales. Habla el mayor Mario Benítez, segundo director, quienes además tenemos la responsabilidad de conducir la institución y conducir las unidades penales, implementando todas las medidas que ha dispuesto el gobierno y también nuestra autoridad institucional para contener esta crisis sanitaria y de la misma forma gestionar la crisis de seguridad que se genera por los distintos eventos críticos que hemos tenido con mayor fuerza los últimos meses. No voy a redundar en eso porque los medios de prensa han sido suficientemente informativos, también lo han dicho otros dirigentes. Hemos tenido bastantes eventos críticos, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. A ver, nosotros, desde hace un tiempo, en reuniones con el Ministerio de Justicia, hemos solicitado de que la enfermedad del coronavirus sea declarada como una enfermedad profesional para el personal de gendarmería. ¿Qué ocurre? La suceso que regula al personal que se rige por otra ley, nosotros nos regula las comisiones médicas, ellos están digámoslo así, con el visto bueno para que sea declarada enfermedad profesional. En el caso del personal uniformado de gendarmería, esto no está declarado y además el reglamento sobre enfermedades profesionales, que es el decreto 1543 del año 70, no lo tiene incorporado, obviamente porque esto es una enfermedad nueva. Y además las consecuencias que provoca esta enfermedad, una de ellas, según los científicos, es la fibrosis pulmonar, está catalogada como una enfermedad de origen químico. Por lo tanto, no aplicaría si consideramos que la transmisión de esta enfermedad es de tipo biológico. Por lo tanto, señor presidente, creo que es importante, de cierta forma, darle certeza al personal de gendarmería de que sus servicios van a estar debidamente cubiertos provisionalmente, porque además, ante un fallecimiento, hoy día tenemos un coronel en el hospital de Carabineros, un coronel de gendarmería que participó en distintas actividades o eventos críticos, está grave en su pronóstico reservado, y ante el fallecimiento de un funcionario o un oficial, la institución no tiene ninguna cobertura. No existen indemnizaciones por fallecimiento por enfermedades profesionales. No así por los fallecimientos en acto de servicio, que es una situación distinta. Por lo tanto, al igual que, por ejemplo, el Servicio de Salud, se han otorgado seguros de vida. En el caso del personal de gendarmería eso no existe y creo que es importante que atendamos las consecuencias de esta pandemia para el personal de gendarmería. Señor presidente, nosotros hemos manifestado ya al Ministerio de Hacienda nuestra preocupación por la no reposición del personal de salud. El personal de salud y el personal de gendarmería son los que prestan la atención primaria de salud a la población penal. Por lo tanto, tal como ocurre en los servicios de salud, se requieren nuevas contrataciones. Sí, al interior de gendarmería es absolutamente necesario de que se reemplace al personal de salud que está atendiendo a la población penal. Nosotros le mandamos el oficio número 27 al señor ministro de Hacienda, con copia al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud, y no hemos tenido respuesta hasta el momento. Así también se lo hicimos saber de forma escrita al señor ministro de Justicia respecto de las enfermedades profesionales del personal de gendarmería, y eso no ha ocurrido. Yo quiero aquí hacer un punto. El personal de gendarmería que está en el sistema cerrado, sin desmerecer la labor de nuestros colegas que están en el sistema medio abierto, el personal de gendarmería que está en las unidades penales tiene varias condiciones que obligan
a someterse a un riesgo inminente. El hacinamiento es una característica de la mayoría de los recintos penales, y el uso de la fuerza. El personal de Gendarmería está obligado a utilizar la fuerza para controlar la seguridad al interior de los recintos. Por lo tanto, ahí no existe distanciamiento físico o distanciamiento social, sino que el riesgo de contacto obliga al personal a asumir estas condiciones. Por lo tanto, aquí hay otra situación que ocurrió, creo, la última semana, donde DIPRECA está cambiando también los criterios para calcular la cuantía de las pensiones. Entonces, nuevamente nos encontramos con que nuestra situación previsional está al arbitrio de ciertas autoridades, se modifica constantemente, tiene cambios en su forma, y creo que es importante, señor presidente, de que de una vez por todas la situación previsional del personal de Gendarmería se resuelva de forma definitiva, que no existan las posibilidades, mejor dicho, de que los criterios de autoridades modifiquen nuestro beneficio. Entonces, señor presidente, nosotros también hemos oficiado a la Contraloría hace más de un año y medio prácticamente, respecto de las enfermedades, mejor dicho, de las enfermedades que producen invalidez, o también del tema de la invalidez de segunda categoría y tercera categoría. Esto ocurrió en diciembre de 2018 y el señor Contralor aún no se pronuncia. También tenemos otra solicitud de reconsideración hace más de un año. Entonces, mi pregunta es, señor presidente, y quizás a través de su intermedio se pueda oficiar a la Contraloría y nos dé una respuesta. ¿Cuál es el plazo para emitir un pronunciamiento? Si existe algún modo de fiscalizar la actuación del Contralor, porque en realidad él cambia su criterio, lo solicitamos pronunciamiento por las vías administrativas y no tenemos respuesta. Agradecer los minutos, señor presidente. Creo que es todo por parte de la NOP. Me sumo a las palabras ahí de la ANFUP, de la ANSOC. No alcancé a escuchar ahí al presidente de la HECH. Los traslados son necesarios para mantener el orden y la seguridad de los establecimientos. Los recintos concesionados que tienen un uso menor a la capacidad de diseño tienen que recibir población penal porque el Estado está pagando por esos servicios. Ya hay una capacidad de diseño que se debe cumplir, y si tiene menor población, ¿por qué no destinar, con las medidas obviamente de seguridad y sanitaria, a población penal a esos recintos, a fin de descongestionar, agradar a aquellos internos infractores porque esto sigue ocurriendo, aquellos internos infractores del régimen interno? Por lo tanto, me sumo también a esas palabras. Eso es todo por parte de la NOP. Señor presidente, agradezco los minutos. Muchas gracias, señor representante de ANOC. Vamos a las palabras a los diputados y después vamos a ver cuáles son los acuerdos y oficios que vamos a enviar. Diputado René Zaferio. Muchas gracias, presidente. No sé si se escucha bien. Sí. Presidente, yo quisiera agradecer a nuestros invitados por la información que nos han entregado. Creo que es muy valioso. Está precisamente este tema dentro de lo que son las temáticas que con mucha recurrencia, y ustedes lo saben, porque hemos estado reunidos en Valparaíso muchas veces, están presentes en la gestión de la comisión. Pero yo quisiera pedirles algo muy sentidamente. El país hoy día está viviendo una situación excepcionalmente dramática. Y la petición es que pudiéramos separar todas aquellas materias que dicen relación con la emergencia sanitaria que estamos viviendo y cómo cada una de las instituciones del Estado colaboran en frenar este proceso de contagio masivo por coronavirus, de aquellas materias que son estructurales, permanentes y que requieren de un más largo aliento para poder resolverse, más aún cuando estamos en el contexto de un rediseño del gasto que el Estado está definiendo para ir precisamente en ayuda de las familias de más escasos recursos que tienen que guardar cuarentena. Eso se los pido de modo personal. La comisión podrá resolver otra cosa, pero es mi posición.
Yo he tomado 4 temas, presidente, que los voy a mencionar, solo los voy a mencionar, y que me preocupan muchísimo. En el contexto de la pandemia, el que no haya certeza de que exista igual número de trasladados entre las distintas regiones del país con el número de test PCR que se realizan para poder garantizar que esos trasladados o esos funcionarios que forman parte del operativo de traslado estén en condiciones de salud que garanticen no contagiar a una población o a un centro penitenciario que no tenga contagio o que los tenga en cantidad reducida. Entonces yo ahí les pediría a los dirigentes que nos pudieran precisar un poquito más en el sentido de si tienen alguna aproximación porcentual de cuál es el número de traslados realizados desde el inicio de la pandemia, estoy solamente pensando en voz alta, desde el inicio de la pandemia y los test PCR que se han realizado en el mismo periodo. Sin embargo, ya la cifra de 668 funcionarios uniformados y no uniformados que han sido contagiados es muy elocuente y da cuenta precisamente de que no se han tomado todas las medidas oportunas. Me preocupa que cuando aprobamos el proyecto de ley del Ejecutivo en el Congreso que permitía el cambio de el indulto masivo que benefició en definitiva a cerca de 1.800 internos, que eso no haya ido acompañado de un reforzamiento del personal profesional no uniformado que tiene que involucrarse en el control de quienes van a cumplir sus condenas en el medio libre. Ese fue un compromiso, yo lo recuerdo muy bien, este tema lo discutimos como comisión técnica en esta misma comisión de Constitución, y ese fue un compromiso del ministro de Justicia, en el sentido de que habría un reforzamiento, y tiene que estar en las actas, de que habría un reforzamiento del personal que se haría cargo de esa tarea. El tercer punto que me llama profundamente la atención, presidente, es que yo acabo de leer en la prensa de la mañana que hay un programa diseñado por la superioridad de la institución para entregar celulares en un número de cerca de 2.000 a los internos para que hagan llamadas telefónicas, considerando que no ha podido ser posible practicar el régimen de visitas con normalidad. En principio, me pareció una buena medida para distender las tensiones internas que puedan existir precisamente por este mayor aislamiento de los internos. Pero si no hay control sobre los celulares con los cuales se comete delitos por las bandas organizadas, como nos señalaba uno de nuestros invitados de lo que ocurrió con una fuga planificada en Limache, mucho menos control va a haber con los celulares que entregue, por supuesto, el servicio a los internos para que se comuniquen con su familia. ¿O es que acaso va a haber un sistema de escuchas no autorizado, ilegal, para poder verificar qué es lo que están conversando simultáneamente 1.800 internos con celulares entregados por el servicio? Y por último, yo quisiera proponer que como acuerdo final, presidente, pudiéramos tener una reunión con el ministro de Justicia para plantearle este tema, pero además con el ministro de Hacienda, porque este problema que estamos escuchando, que nos ha llegado por distintos medios, tiene que ser parte del gran esfuerzo por terminar la multiplicación de los contagios. Después de los centros de salud, yo no tengo la menor duda que son las cárceles los establecimientos que mayor posibilidades de multiplicación de los contagios tiene, y eso afecta a personas, sean internos o sean funcionarios. Solo eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Zafirio. Le ofrezco la palabra al diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Agradecer a los dirigentes que nos acompañan hoy día.
y pedirle, presidente, si es posible en una próxima oportunidad, que a estos debates pudiéramos sumar de inmediato al representante del ministerio, ya sea el ministro, el subsecretario, a alguien de salud, incluso a alguien de Hacienda, como planteaba el diputado Zafirio, porque la idea es que podamos confrontar estas posiciones de la dirigencia y preguntarles de inmediato. Nosotros no somos un muro de los lamentos, somos un órgano fiscalizador. Tenemos que confrontar y decirle al ministro de Justicia, al ministro de Salud, señor, ¿por qué no está enviando exámenes PCR? ¿O por qué los hospitales solamente atienden de día y no de noche? Por eficiencia, y esto del teletrabajo, del Zoom, lo hace mucho más posible y más fácil, presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que han expresado los dirigentes. Uno de ellos decía los héroes sin capa. Evidentemente, toda aglomeración de gente y con las distintas características de violencia, de hacinamiento que tienen las cárceles, hace que ser gendarme hoy día en tiempos de la pandemia sea mucho más peligroso y mucho más difícil. Y toda esa pobreza estructural que venía antes, toda esa falta de recursos, esa falta de elementos de seguridad, viene de antes, pero el COVID-19 lo que hace es que lo desenmascara y lo deja a vista y paciencia de todo el mundo. Quería preguntarle a ellos, presidente, si se están tomando medidas adentro de las cárceles respecto a las cuarentenas, un poco lo que se ha hecho afuera. ¿Se separan los internos a un pabellón especial cuando dan positivo? Respecto a los gendarmes también, ¿ellos están haciendo sus turnos normales o están permaneciendo más días, 15 días, 20 días, 30 incluso adentro, para luego volver a sus casas? ¿Se han dividido por turnos para evitar los contagios? Todas esas medidas son importantes y, por supuesto, cuando escucho que no hay exámenes PCR, que no hay doctor de noche, uno le entra el miedo de que no hayan mascarillas quizás, de que no hayan guantes quirúrgicos, de que no tengan pecheras de plástica, o sea, lo más mínimo. Por eso era importante poder tener a alguien del ministerio que nos pudiera asegurar que eso no era así, o si es así, que lo iba a solucionar dentro de las próximas 24 horas. Los números asustan bastante: 718 gendarmes enfermos, 559 internos. Yo no sabía del funcionario que había fallecido, no lo había visto en la prensa. Sería importante saber si se contagió en una cárcel, si los presos de esa ala o las personas que él atendía fueron separados inmediatamente, se aplicó el mismo protocolo que se practica afuera respecto al contacto estrecho. Quizás debiéramos empezar a pensar en un modelo de residencia sanitaria, pero penitenciaria. Residencia sanitaria penitenciaria, donde pudiéramos separar a todas las personas que dieran positivo y pudiéramos mantenerlos en un régimen de interno, evidentemente con seguridad, pero lejos de la población penal. Preocupante lo que decía don Pedro Espinosa respecto a los hospitales, el hecho de que no sean 24/7. Yo le pido incluir en los oficios que mandemos a justicia, solicitar cuántos son los trabajadores de hospitales penales que teníamos antes de la pandemia y cuántas son las contrataciones que se han hecho desde el 21 de marzo a la fecha. Me imagino que se han hecho nuevas contrataciones, no lo sé, pero me gustaría saberlo. Respecto a declarar la enfermedad profesional, yo sí le puedo decir a los dirigentes que DIPRECA ya se manifestó al respecto y dijo que es la propia Comisión de Salud de Gendarmería la que va a calificar de enfermedad profesional o no. Por lo tanto, lo que hace DIPRECA es que le devuelve la pelota a Gendarmería y le dice: su propia Comisión de Salud tendrá que decidir. Respecto a los celulares, don Pedro Espinosa nos decía, evidentemente, que hay estafas telefónicas, que hay personas que se comunican con las bandas. Nos decía: necesitamos apoyo. No entiendo un poco ese llamado de apoyo. Ese llamado de apoyo es un apoyo para poder confiscar con mayor fuerza, para poder quitar los celulares a la población penal. Yo no sabía de la medida que anunció o que mencionó el diputado Zafirio respecto de que le estaban prestando celulares o proveyendo celulares para la comunicación con la familia. Eso evidentemente se puede hacer en un lugar especialmente preparado para ello, donde no se le entrega el celular, sino que se le autoriza una llamada por un aparato adosado a la muralla por cierta cantidad de minutos. Pero entregarle celulares por una parte a la población penal y por otra decirle a los gendarmes que eviten las estafas telefónicas, evidentemente es contradictorio. Pucha que habría sido
eficaz y eficiente, presidente, haber tenido al director de Gendarmería, haber tenido al subsecretario de Justicia, haber tenido quizás a alguien de la subsecretaría de redes asistenciales del MinSal. Tratemos en el futuro de hacerlo así y mandemos todos los oficios que sean necesarios, porque la misma realidad que se está viendo afuera la están viviendo funcionarios, que me preocupan mucho, y internos que también nos preocupan bastante. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jorge Alessandri. De todas maneras, le recuerdo a la comisión que ya tuvimos la semana pasada precisamente al subsecretario de Justicia y al director nacional de Gendarmería por esta situación. La idea hoy día, a petición de los diputados y diputadas, era escuchar a los gremios de Gendarmería. La Secretaría ha tomado debida nota de todos y cada uno de los requerimientos para los efectos del oficio que vamos a acordar enviar como comisión al ministro de Justicia, y si es necesario, obviamente podemos volver a tener una sesión con ellos para transmitirle todas estas inquietudes. Quizás ya no solo el subsecretario, como ocurrió la semana pasada, sino también el propio ministro. Vamos a ofrecer la palabra al diputado Marco Ilavaca. Muchas gracias, señor presidente. Cuando solicité esta sesión en particular, presidente, era porque creo que es fundamental poder contrarrestar también la posición de los trabajadores, de los funcionarios, que viven día a día el martirio muchas veces de trabajar en condiciones casi infrahumanas, con la visión que la semana pasada nos entregó tan auspiciosa el director nacional. Porque el director nacional lo que nos dijo fue que estaban tomando todas las medidas, que se le estaba entregando todos los elementos de seguridad, y que en definitiva existía casi un mundo ideal respecto al manejo de la pandemia. Al parecer, por lo menos de acuerdo a las visiones que escuché de algunos representantes de los trabajadores, hay algunos que comparten esa opinión, por lo menos los oficiales de Gendarmería al parecer están contentos respecto a las medidas que se están tomando, pero en definitiva creo que es fundamental, señor presidente, ver de qué manera esta comisión se preocupa de lo que es fundamental, que es primero la salud de los funcionarios y las funcionarias uniformadas y no uniformadas de Gendarmería. Yo creo que ninguno de los diputados que están aquí presentes se va a oponer a que existan traslados de gendarmes, que es una política nacional que se debe seguir y que es positiva. Pero ese traslado debe ser siempre cuidando la salud de los funcionarios y de la población penal a la cual se dirigen los traslados. Porque cuando se desarrolló el traslado del 10 de mayo desde Santiago al sur, ustedes trabajaron en sistemas de posta, sin tomarle los exámenes PCR preventivos a los reclusos que trasladaban. Y resultó que ustedes terminaron con reclusos contagiados en Talca, en Maule, terminaron con reclusos contagiados en Valdivia, terminaron con reclusos contagiados en Puerto Montt, y con funcionarios que además tuvieron que hacer cuarentena obligatoria producto de una decisión nacional. Entonces allí me quedo también con lo que dijeron varios de los gendarmes o representantes de las asociaciones, señor presidente, en orden a que, y ahí me sumo a la solicitud que hace el diputado Alessandri, tenemos que velar por la salud de los funcionarios y las funcionarias uniformadas y no uniformadas de Gendarmería. Porque aquí no se han tomado todas las medidas. Y las personas que aquí pusieron dieron dos datos que también los quiero relevar porque son fundamentales. Cuando se adoptó la decisión de entregar el indulto, se puso sobre la mesa el reforzamiento del trabajo de los funcionarios administrativos de Gendarmería. Pero resulta que hoy día los funcionarios administrativos de Gendarmería tienen que seguir desarrollando sus funciones de la misma manera que la han desarrollado siempre, con respecto a lo que sucede con los hospitales. Yo creo, señor presidente, que oficiar nuevamente al director nacional, al ministro de Justicia, al ministro de Hacienda, con el objeto de que en el segundo campo donde más contagios pueden existir después del área de la salud es el área de la reclusión penitenciaria. Y allí tenemos que velar porque no existe un foco importante de fallecidos y contagiados en las poblaciones penales que va a traer
muchos reclusos contagiados finalmente, pero en particular poniendo en riesgo la salud de los funcionarios y las funcionarias uniformadas y no uniformadas de Gendarmería, que a su vez desarrollan un trabajo encomiable, un trabajo de corazón, que se trasladan permanentemente a sus hogares, poniendo en riesgo a su familia, poniendo en riesgo la movilización. En el caso de Valdivia, señor presidente, muchos funcionarios que trabajan en la cárcel concesionada Yancahue viven en Río Bueno, La Unión y Bellaco, y en otras comunidades de la región, y se trasladan diariamente. Y allí el foco que debemos poner es cómo somos capaces de cuidar la salud de todos estos vecinos y vecinas que son tan chilenos como cualquiera y necesitan tener las medidas de seguridad que se requieren para poder enfrentar este virus. Creo que no se están tomando todas las medidas de seguridad, no se están entregando todos los elementos de seguridad. Lo que dice el suboficial Espinosa es categórico. No es posible entender que un armamento no sea sanitizado y pasa de funcionario a funcionario. Es un contacto directo. No es posible que los chalecos antidisturbios estén siendo usados indistintamente por funcionarios. Es un contacto directo y de alto riesgo. ¿De qué sirve una mascarilla si se están poniendo chalecos antibala, o sea, chalecos antidisturbios que han sido utilizados por 5, no sé cuántos funcionarios antes y no han tenido proceso de sanitización? Y allí, señor presidente, creo que el director nacional debe tomar medidas, y esas medidas necesariamente deben venir aparejadas de medidas económicas. Y tal como dijo el diputado Zafirio, más adelante discutamos respecto al tema de pensiones y cómo están tratando el tema de pensiones en Gendarmería. Pero hoy día son cosas urgentes que requerimos para poder proceder a la defensa y cuidado de los trabajadores y trabajadoras que todos los días exponen su salud y su seguridad al interior de las cárceles. Gracias, presidente. Gracias, diputado Marco Ilavaca. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a nuestros invitados. Quiero decir 2 palabras respecto de un asunto que no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pero que es necesario que quede consignado, señor presidente, que es que a mi juicio es discutible y quisiera consignarlo, que podamos tener un funcionamiento sin ministro de Fe presente presencialmente. Yo sé que esto es algo controversial, sobre lo cual hay una opinión de la Secretaría. Querría, señor presidente, simplemente dejar consignada mi opinión en el acta, y es que a mí me parece que el funcionamiento legal de esta comisión debería incluir un ministro de Fe presencial. Por otra parte, quiero contarles, como ustedes no están acá, que recién se ha activado la transmisión acá en la sala hace 5 minutos. Me parece también que sería importante que se estableciera como un requisito del funcionamiento presencial que esté activada la sala desde el comienzo de la sesión. Respecto de lo que nos convoca, presidente, me parece que es dramática la situación que nos exponen nuestros invitados. Por cierto que es evidente que pensar en tener distanciamiento social en cárceles o en recintos donde hay 3 o 5 personas por metro cuadrado resultaba desde el comienzo de la pandemia prácticamente imposible. A mí me parece impresionante la cantidad de medidas creativas que han tenido que implementar los funcionarios de Gendarmería sin recurso alguno. Y esta situación resulta más dramática cuando al comienzo de la pandemia escuché prácticamente las mismas situaciones gravísimas en otra comisión, la Comisión de Derechos Humanos, y en ese minuto, por supuesto, oficiamos, advertimos sobre esto, tomamos nota, intentamos fiscalizar, y lamentablemente las respuestas que tenemos son parecidas a las que escuchamos del subsecretario hace algunos días, ¿cierto?, en que todo está estupendo, que están todas las medidas tomadas, y en la práctica lo que vemos es que no hay ninguna medida tomada y que se está exponiendo a un riesgo gravísimo de vida, tanto a los internos como a los funcionarios de Gendarmería. En la comparecencia anterior en otra comisión incluso vimos situaciones que no se han mencionado acá, como que Gendarmería o los recintos no tenían en ese minuto médicos, no tenían enfermeras, no tenían ni siquiera un tecnólogo médico que pudiera asistir a recintos enormemente hacinados,
y tampoco, por cierto, pudiera hacer exámenes de PCR que además no existen. Entonces, claro, efectivamente resulta innecesario, una ironía, por cierto, que haya alguien que los haga, porque no tienen los exámenes de PCR que deberían haberse hecho prioritariamente en los recintos carcelarios, partiendo probablemente por los funcionarios que están arriesgando su vida. Entonces yo me sumo efectivamente a las palabras de mis compañeros, el diputado Alessandri y el diputado Lavaca, en el sentido de que es completamente necesario tener una conversación lo más pronto posible con el ministro de Justicia. Ya no puedo imaginar en qué tono, porque la verdad es que no ha habido aparentemente ni el menor interés de resolver estos problemas que se expresan desde el comienzo de la pandemia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Bueno, yo me quiero sumar a toda la preocupación manifestada por las asociaciones y por los diputados y diputadas miembros de la comisión. De hecho, yo ya había expresado cuando vino el subsecretario y el director nacional de Gendarmería la situación de la cárcel de Huachalalume, en la región de Coquimbo. Dijo, y tomé nota, el director nacional cuando estuvo en la comisión, que ellos consideran que hay todavía un espacio en esa cárcel que está justo en el límite entre las comunas de Coquimbo y La Serena para recibir 500 internos más. Y la preocupación, y me lo expresaban funcionarios de Gendarmería de la región de Coquimbo, es que se está verificando el traslado de 100 internos más. Pero el problema no es que se trasladen, o sea, acá hay una cuestión obviamente humanitaria y sanitaria, sino que precisamente por un criterio sanitario es que no se están trasladando previo examen PCR. Y es lo que ustedes mismos nos han confirmado. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Dado el deber especial de cuidado que le corresponde al Estado sobre la población penal, sobre los internos y sobre el personal de Gendarmería, yo creo que debemos exigir que se le haga el examen PCR a todos los funcionarios de Gendarmería. Ojo, que es exactamente el mismo problema que nos han expresado los funcionarios de la salud, los funcionarios de los hospitales. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución pidiendo al Ministerio de Salud que todos los trabajadores de la salud tengan acceso al examen PCR, que hoy día no lo tienen. Y lo mismo se aplica a Gendarmería por esta concepción del deber especial de cuidado que tiene el Estado sobre quienes están en los recintos penitenciarios. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, hemos tomado debida nota. Yo le propongo a la comisión, recogiendo lo que ustedes mismos han planteado, que no obstante el oficio que vamos a enviar respecto a todo y cada uno de los temas planteados por las distintas asociaciones, invitemos al ministro de Justicia para la próxima sesión para que pueda responderlas directamente y podamos hacer un intercambio de preguntas y de diálogo. ¿Les parece? Así se acuerda, toco la campanilla. Bueno, diputado Alessandri, ¿te quería agregar algo? Diputado. Lo tienen silenciado, parece. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, nadie podrá silenciar la democracia. Oiga, sumar a alguien de salud de repente, pedirle al ministerio que si no tiene tiempo el subsecretario que manden a alguien para que sea una conversación completa, porque los PCR no dependen de justicia ni de gendarmería, el personal médico, los traslados, el apoyo con ambulancia, etcétera. Entonces que en la mesa haya alguien de salud, de alto rango. Me parece muy bien su sugerencia, diputado Alessandri, y así se acuerda. Bueno, agradecerle a todas las asociaciones de Gendarmería que nos han acompañado. Vamos a ver la forma de que participen, por lo menos escuchando en la próxima sesión. En la sala están pidiendo la palabra, presidente. Diputado Lavaca. Diputado Lavaca, le ofrezco la palabra. No había visto el tema de la autorización de ingreso de $1.983 a las cárceles.
Yo creo que tal cual lo planteó el diputado Zafirio, esto es una situación gravísima. Hoy día se han detectado, no me acuerdo qué número, en cientos de bandas organizadas que están operando desde las cárceles a través de estafas telefónicas. Por lo tanto, ya que estamos invitando al señor ministro de Justicia, que por favor informe respecto a las medidas de seguridad que sí existen respecto a esta situación. Porque esto puede también detonar en un problema de seguridad pública salvaje en momentos de pandemia, cuestión que es gravísimo, ¿ya? Así que sería interesante que pudiera desarrollar también que nos explique respecto a qué sucede con esta situación, señor presidente, el ministro de Justicia, cuando asista. Muy bien, así se acuerda y así será, y por eso lo hemos acordado. Diputado Zafirio. Diputado Zafirio tiene la palabra. Presidente, quería consultar si es posible tomar el acuerdo de la comisión para que en la parte referida a la entrega de telefonía celular, con la descripción que hoy día se hace del procedimiento que se va a aplicar para su uso, esa parte de la sesión pueda ser reservada. No le demos más argumentos a las bandas de delincuentes que operan desde las cárceles y ahora van a operar autorizadamente con 1.983 celulares entregados por el propio Estado. Entonces yo le quiero pedir que esa parte de la sesión la podamos declarar secreta. Muy bien, yo no tengo ningún problema, diputado Zafirio. Como usted sabe, eso requiere un quórum de los integrantes de la comisión en ejercicio, pero yo no veo ningún problema para que así se acuerde. No creo que alguien se oponga. Muy bien, así se acuerda, para que tome debida nota la Secretaría para cuando tengamos la presencia del ministro de Justicia. Bueno, liberamos a las asociaciones de funcionarios para esta primera parte de la sesión y entramos a la segunda, que es continuar con la discusión